Una pasante no dudó en detenerse para salvar la vida de un hombre en la calle. Pero al llegar tarde en un día crucial al trabajo, su jefa la despidió sin contemplaciones. Lo que jamás imaginó era que aquel desconocido era el dueño millonario de la empresa. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Trabajar en Montgomery Enterprises era un sueño para muchos, pero para Emma Salazar también representaba una lucha diaria. La empresa no era cualquier corporación, se trataba de una multinacional líder en desarrollo tecnológico e innovación en diversos sectores, con un enfoque principal en el diseño de software empresarial. Inteligencia artificial aplicada a los negocios y soluciones tecnológicas avanzadas para grandes compañías. Su impacto en la industria era innegable y formar parte de su equipo era una oportunidad que no todos conseguían. Emma trabajaba en el área de estrategia y expansión, un departamento clave en la empresa. Ahí se encargaban de analizar mercados, diseñar planes de negocios y coordinar el lanzamiento de nuevas herramientas tecnológicas. Su rol como pasante, aunque desafiante, la emocionaba. Se encargaba de recopilar datos, preparar informes y apoyar en presentaciones estratégicas. Sabía que cada documento que revisaba y cada informe que entregaba le acercaban a su meta de convertirse en una profesional reconocida en el mundo empresarial. Pero su camino no era fácil. Su jefa, Viviana Landaeta, se aseguraba de que lo supiera todos los días. Una mujer fría y calculadora, con una reputación de ser implacable. Para ella, Emma no era más que una simple asistente sin importancia, alguien a quien podía menospreciar sin reparos. La trataba con desdén, esperando el momento en que cometiera un error para desacreditarla. Sin embargo, Emma jamás se rindió. A pesar de los desplantes y la presión, adoraba su trabajo. Sabía que si demostraba su valía, podría abrirse camino en el mundo empresarial. Montgomery Enterprises representaba su futuro, su oportunidad de convertirse en una gran profesional. Lo que no imaginaba era que una sola decisión cambiaría su destino para siempre. El sol aún no había salido por completo cuando el despertador de Emma Salazar sonó en su pequeña habitación. Con un movimiento rápido, apagó la alarma y se quedó unos segundos acostada, respirando hondo. Hoy era un día crucial. Se incorporó con energía, repitiéndose mentalmente que todo saldría bien. Llevaba meses preparándose para esta oportunidad. La presentación que haría ante los directivos de Montgomery Enterprises era su gran momento. Se levantó y caminó hacia el pequeño baño de su departamento. Mientras el agua de la ducha caía sobre su piel, repasaba mentalmente cada punto clave de la estrategia que había preparado. Debía ser impecable. Cuando salió de la ducha, se secó el cabello apresuradamente y se colocó un conjunto formal que había planchado la noche anterior. Un pantalón negro, una blusa de seda azul y un blazer que la hacía sentirse profesional. Se miró en el espejo, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Hoy es mi oportunidad, se dijo a sí misma en un susurro. No la voy a desaprovechar. Tomó su bolso, revisó que tuviera su USB con la presentación, su libreta de notas y su identificación de la empresa. Todo estaba en orden. Antes de salir, se detuvo un segundo frente a la pequeña fotografía enmarcada de su madre. Deséame suerte, mamá. Cerró la puerta con determinación y se dirigió hacia su destino. El tráfico matutino de la ciudad era un caos. Bocinas, autos apresurados, gente caminando a toda prisa. Emma avanzaba con paso firme por la acera, revisando la hora en su teléfono. Aún tenía tiempo. No le gustaba llegar con lo justo, y menos hoy, cuando todo estaba en juego. De repente, un movimiento inusual a unos metros de distancia captó su atención. Un hombre tropezó y, sin previo aviso, se desplomó sobre la acera. Emma se detuvo en seco. Nadie a su alrededor reaccionó de inmediato. Los transeúntes miraban con desconcierto, pero nadie se acercaba. Emma sintió su corazón acelerarse. No podía ignorarlo. Corrió hacia él y se arrodilló a su lado. Señor, ¿puede escucharme? El hombre no respondía. Su respiración era débil, su piel estaba pálida y su pulso irregular. Emma actuó por instinto. Los primeros auxilios que su madre le había enseñado desde niña regresaron a su mente. Colocó sus dedos en su cuello, buscando mejor su pulso. Muy débil. Necesito ayuda aquí, gritó, pero nadie se acercaba. Tomó aire y comenzó a aplicar maniobras de reanimación. Presionó su pecho con fuerza, siguiendo el ritmo correcto. Vamos, aguante,
murmuró con desesperación. 1, 2, 3. El tiempo parecía detenerse. Después de varias compresiones torácicas, el hombre hizo un leve movimiento. Un pequeño jadeo. Emma sintió una mezcla de alivio y urgencia. El sonido de una sirena se acercaba. La ambulancia llegó justo a tiempo. Los paramédicos descendieron rápidamente y se acercaron. ¿Qué pasó?, preguntó uno de ellos mientras revisaba al hombre. Colapsó en la calle, explicó Emma. Apenas respiraba. Le hice reanimación cardiopulmonar. Los paramédicos intercambiaron miradas y asintieron. Le salvaste la vida. Si no hubieras actuado, no lo hubiera logrado. Emma sintió una oleada de alivio. Uno de los paramédicos sacó una libreta. Necesitamos un contacto de emergencia. Emma parpadeó. No lo conozco. Solo estaba aquí cuando ocurrió. El paramédico la miró con interés. ¿Te importaría dejarnos tus datos por si lo necesita cuando despierte? Dudó por un momento, pero luego asintió. Claro. Tomó la libreta y escribió su nombre y número de teléfono. Cuando la ambulancia se alejó con el hombre en su interior, Emma miró su reloj. Su corazón se hundió. Estaba tarde. Se puso de pie y echó a correr en dirección a Montgomery Enterprises. El imponente edificio de Montgomery Enterprises se alzaba frente a ella, con su fachada de cristal reflejando la luz del sol. Emma se detuvo unos segundos para recuperar el aliento. Sus piernas temblaban, su corazón aún latía con fuerza por la adrenalina. Cruzó las puertas con rapidez, sin saber lo que la esperaba al otro lado. Mientras subía por el elevador, sentía una extraña sensación en el pecho. Sabía que había hecho lo correcto. Había salvado una vida. Pero no podía evitar el miedo que le generaba haber llegado tarde a la presentación más importante de su carrera. Cuando el elevador se abrió en su piso, dio un paso adelante, preparándose para su gran presentación. Ajustó su blazer, respiró profundo y caminó con la frente en alto. Sin importar lo que ocurriera, sabía que había tomado la decisión correcta. Emma caminaba por el pasillo de la empresa, con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su corazón. El aire dentro del edificio de Montgomery Enterprises se sentía más pesado que nunca. Emma Salazar cruzó las puertas de la corporación con pasos apresurados, su respiración entrecortada y el corazón palpitante. Sabía que estaba tarde. Sabía que en cuestión de minutos estaría frente a su jefa y que no habría lugar para explicaciones. El sonido de sus tacones resonaba en los pasillos mientras se dirigía a la sala de reuniones. Su blazer aún tenía algunas arrugas por haber corrido minutos antes, y aunque intentó acomodar su cabello en el elevador, su reflejo le devolvió la imagen de alguien agotada, ansiosa. Pero no importaba. Había salvado una vida. Y si tenía que pagar un precio por ello, lo haría sin arrepentimientos. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Las puertas de la sala de juntas estaban entreabiertas cuando llegó. Los directivos ya estaban ahí. Reconoció a algunos de ellos sentados en la mesa ovalada de vidrio, con documentos abiertos frente a ellos y miradas atentas al frente. Pero lo primero que captó su atención fue Viviana Landaeta. De pie, junto a la enorme pantalla de la sala, con los brazos cruzados sobre su pecho y una expresión de puro desprecio en el rostro. Cuando sus ojos se encontraron, Emma supo que no habría salvación. Se digna a aparecer. La voz de Viviana rompió el silencio, cargada de sarcasmo y frialdad. Emma tragó saliva y dio un paso adelante. Señora Landaeta, puedo explicarlo. Viviana alzó una mano para silenciarla. No me interesa escuchar excusas. Los presentes en la sala intercambiaron miradas incómodas. La tensión en el aire era casi palpable. Emma sintió una opresión en el pecho, pero se obligó a mantenerse firme. No estoy poniendo excusas, solo quiero explicar por qué llegué tarde. Viviana la observó por un largo segundo antes de soltar una risa corta, llena de burla. Llegaste tarde porque no te importa este trabajo. Porque eres una irresponsable. Emma sintió como el calor subía a su rostro. Eso no es cierto. Ah, ¿no? Viviana giró hacia los directivos, como si les hablara a ellos en lugar de a Emma. Aquí tienen el claro ejemplo de lo que pasa cuando le das una oportunidad a cualquiera. Emma sintió un nudo en la garganta. Por favor, solo déjeme explicar. No. Viviana golpeó la mesa con ambas manos, su paciencia agotada.
No voy a perder más tiempo con alguien que no sabe lo que significa la disciplina. El silencio que se formó en la sala fue ensordecedor. Emma sintió que su mundo se tambaleaba. Los directivos no dijeron nada. Nadie intervino. Viviana sonrió con arrogancia. Estás despedida. Las palabras le cayeron como un balde de agua helada. Emma parpadeó. ¿Me está despidiendo? Viviana inclinó la cabeza, disfrutando de la humillación. Desde este momento, deja de ser parte de Montgomery Enterprises. Recoge tus cosas y lárgate. Los murmullos entre los empleados del área comenzaron a elevarse. Todos estaban presenciando su vergüenza. Emma apretó los puños, su garganta quemando con un grito que no podía soltar. Respiró hondo. No iba a rebajarse a suplicar. Con la cabeza en alto, giró sobre sus talones y salió de la sala. No lloró. No ahí. Pero en cuanto cruzó las puertas del edificio, su mundo se rompió. La caminata de regreso a casa fue interminable. Emma no tenía un rumbo fijo. No quería llegar a casa todavía. Sus pasos la llevaron a una pequeña cafetería en la esquina de su barrio. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida en la calle. Pidió un café sin azúcar. Lo sostuvo entre sus manos, pero no bebió ni un sorbo. No sabía qué hacer. Todo por lo que había trabajado, se había esfumado en cuestión de segundos. Su teléfono vibró dentro de su bolso. Era Sofía Gutiérrez, su mejor amiga. Emma cerró los ojos y contestó con un hilo de voz. Hola. Emma, ¿qué pasó? No me has escrito en todo el día. ¿Cómo te fue en la presentación? Emma tragó saliva. No hubo presentación. Del otro lado de la línea, Sofía guardó silencio. ¿Qué pasó? Emma exhaló lentamente. Me despidieron. ¿Qué? La voz de Sofía fue una mezcla de indignación y sorpresa. Viviana no me dejó explicarme. Solo me humilló delante de todos y me echó. Sofía soltó un bufido. Esa mujer es una bruja. ¿Cómo puede hacer algo así? Emma esbozó una sonrisa amarga. Tiene poder. Y yo no. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Emma suspiró. No lo sé. Sofía no tardó en responder. Voy para tu casa. Emma intentó protestar, pero Sofía ya había colgado. Pagó el café que no bebió y caminó hasta su departamento, donde Sofía la estaba esperando con una bolsa de botanas y una botella de vino barato. Si vamos a lamentarnos, al menos hagámoslo con dignidad. Emma no pudo evitar soltar una risa. Eres un desastre. Y tú acabas de ser despedida injustamente. Así que hoy me toca hacer de mejor amiga comprensiva. Se sentaron en el suelo de la sala, con la televisión encendida en un programa que ninguna de las dos estaba viendo. Entre bocados y tragos, Sofía la miró con seriedad. Emma, perdiste un trabajo, pero salvaste una vida. Emma sintió un escalofrío. Sí. Si volvieras atrás, ¿lo harías de nuevo? Emma no necesitó pensarlo. Sí. Sofía sonrió. Entonces ahí tienes tu respuesta. Emma apoyó la cabeza en el sillón, cerrando los ojos. Sí, perdió su trabajo. Pero no se arrepentía. Nunca se arrepentiría de haber salvado una vida. Y eso era algo que Viviana jamás podría entender. El sonido monótono del monitor cardíaco resonaba en la habitación, acompasado con el suave pitido que marcaba el ritmo de su corazón. Nicolás Ferretti abrió los ojos con dificultad, como si despertara de un sueño profundo y confuso. La luz blanca del techo le molestó por un instante, obligándolo a entrecerrar los párpados. Le dolía la cabeza. Su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Tardó unos segundos en ubicarse. No estaba en su departamento, ni en su oficina. Estaba en un hospital. Parpadeó un par de veces, tratando de despejar su mente. ¿Cómo había llegado ahí? Al fin despiertas, dijo una voz grave a su derecha. Giró la cabeza con esfuerzo y vio a Lucas Beltrán, su asistente personal y mano derecha. Un hombre de su entera confianza, siempre impecablemente vestido, con un porte serio que pocas veces dejaba entrever emociones. ¿Qué pasó?, preguntó Nicolás, con la voz ronca. Lucas dejó escapar un suspiro, aliviado de verlo consciente. Colapsaste en la calle, jefe. La mente de Nicolás intentó recordar,
pero solo fragmentos borrosos aparecían en su memoria. Recordaba caminar por la acera, sintiendo una punzada en el pecho, después, oscuridad. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Unas horas. Te estabilizaron rápido, pero necesitabas descansar. Nicolás exhaló lentamente. Su empresa lo mantenía en un estado de estrés constante. Largas jornadas, reuniones interminables, decisiones cruciales, pero nunca pensó que su cuerpo llegaría al límite de esa manera. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el médico Ricardo Méndez entró en la habitación con una expresión profesional y calmada. Señor Ferretti, me alegra verlo despierto. ¿Estoy bien? Afortunadamente, sí. Sufrió una baja repentina de presión que provocó su desmayo. Su cuerpo le está exigiendo descanso, señor Ferretti. No es opcional. Nicolás frunció el ceño. No puedo darme ese lujo. Ricardo suspiró. Ya había tratado a empresarios con ese mismo nivel de terquedad. Habría sido más grave si no fuera por la mujer que lo ayudó. Las palabras del médico hicieron que Nicolás se tensara. ¿Una mujer? Sí. Cuando colapsó en la acera, una joven se acercó y le aplicó maniobras de primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. Gracias a ella, su recuperación fue mucho más rápida. La sorpresa se dibujó en el rostro de Nicolás. ¿Quién es? Ricardo caminó hasta la mesa junto a la cama y tomó una carpeta con documentos médicos. Cuando los paramédicos llegaron, la joven dejó su nombre y contacto como referencia en caso de emergencia. El médico sacó un pequeño papel con letra clara y se lo entregó. Nicolás lo sostuvo entre los dedos, observando el nombre escrito en él. Emma Salazar. El nombre no le decía nada, pero por alguna razón, sentía que debía conocerla. Quiero saber más sobre ella, dijo, mirando a Lucas. Su asistente asintió. Me encargaré de eso de inmediato. Ricardo miró a Nicolás con seriedad. Señor Ferretti, entiendo su curiosidad, pero ahora mismo su prioridad debe ser su salud. No me pasará nada, respondió con su habitual tono de autoridad. El médico suspiró, resignado. Si siente mareos o malestar, regrese al hospital. Y por favor, intente descansar. Nicolás no respondió. Su mente ya estaba en otra parte. Cuando Ricardo salió de la habitación, Lucas sacó su teléfono y comenzó a teclear. Voy a investigar sobre ella. Gracias, respondió Nicolás, sin apartar la mirada del papel con el nombre de Emma. Horas después, en la oficina de Nicolás. Lucas entró en el despacho con su usual eficiencia. Ya tengo información sobre Emma Salazar. Nicolás, sentado tras su enorme escritorio de vidrio, levantó la vista con interés. Dime todo. Lucas dejó una carpeta sobre la mesa. Emma Salazar, 24 años. Hasta esta mañana, trabajaba en Montgomery Enterprises, en el área de estrategia y expansión. Nicolás se tensó de inmediato. ¿Trabajaba? Lucas asintió con seriedad. Fue despedida hoy mismo. El ceño de Nicolás se frunció. ¿Por qué? No está claro. Pero según los registros internos, su despido fue ordenado por Viviana Landaeta. El nombre de Viviana provocó un suspiro exasperado de Nicolás. La conocía demasiado bien. Ambiciosa, implacable y con una visión de liderazgo basada en el miedo. ¿Cómo es posible que despidieran a la mujer que me salvó la vida? Lucas se encogió de hombros. No tenemos todos los detalles aún. Pero si quiere, puedo averiguar más. Nicolás tomó la carpeta y la abrió. Dentro, había una breve descripción del perfil de Emma, junto con una foto de su expediente. Observó la imagen por un largo momento. Una joven de cabello castaño oscuro, mirada determinada y expresión firme. La mujer que le salvó la vida, y a quien su propia empresa despidió sin contemplaciones. Algo dentro de él se revolvió. Esto no podía quedar así. Averigua todo lo que puedas sobre su despido, ordenó, con la voz firme. Lucas asintió. Lo haré de inmediato. Cuando su asistente salió de la oficina, Nicolás se recargó en su asiento y dejó escapar un largo suspiro. Emma Salazar. Una completa desconocida que, sin pensarlo, le había dado una segunda oportunidad de vivir. Su mirada se desvió hacia el ventanal de su oficina, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en el horizonte. Tenía que encontrarla. No solo para agradecerle.
sino para entender por qué su empresa la había tratado de una forma tan injusta. Esa noche, Nicolás Ferretti tomó una decisión. Iba a buscar respuestas. El sol apenas despuntaba cuando Nicolás Ferretti se dirigió a Montgomery Enterprises con una sola cosa en mente: descubrir la verdad. Después de conocer el nombre de la mujer que lo salvó y descubrir que había sido despedida injustamente, pasó toda la noche revisando su expediente. Emma Salazar no era cualquier empleada. Su historial en la empresa demostraba dedicación, esfuerzo y un desempeño impecable en el área de estrategia y expansión. Sus evaluaciones eran excelentes y tenía comentarios positivos de varios directivos. Pero Viviana Landaeta la había echado sin dudarlo. Y eso no lo iba a dejar pasar. Cuando Nicolás cruzó las puertas de su corporación, el ambiente en la oficina era el mismo de siempre: empleados caminando apresurados, reuniones en salas de conferencias, voces mezclándose en el bullicio del trabajo diario. Pero algo en su energía era distinta. Hoy no venía a hablar de negocios ni a cerrar acuerdos. Hoy venía a hacer justicia. Al entrar en su despacho, llamó a Lucas Beltrán, su asistente de confianza. Lucas llegó de inmediato, con su acostumbrada eficiencia, y cerró la puerta tras de sí. ¿Qué averiguaste?, preguntó Nicolás, sin rodeos. Lucas dejó un informe sobre el escritorio. Hablé con algunos empleados. Todos coinciden en lo mismo: Emma llegó tarde a la presentación porque ayudó a alguien en la calle. Nadie sabía que ese alguien era usted. Nicolás apretó los labios. ¿Y Viviana? No dio explicaciones. Solo la despidió en el acto. El ceño de Nicolás se frunció. Era exactamente lo que sospechaba. Quiero hablar con ella. Ahora. Lucas asintió y salió a cumplir la orden. Viviana Landaeta entró en la oficina con su habitual porte altivo. Con su traje de diseñador impecable y su expresión de superioridad, cruzó la habitación con la seguridad de alguien que se cree intocable. Pero esa mañana, su confianza no le serviría de nada. Nicolás la miró con frialdad desde su asiento. Explícame por qué despidiste a Emma Salazar. Viviana arqueó una ceja. Llegó tarde el día de su presentación. ¿Le preguntaste por qué? No fue necesario, respondió, con una sonrisa condescendiente. Si alguien llega tarde en un momento clave, es porque no valora su puesto. Nicolás sintió cómo la rabia crecía en su interior. Su actitud era inaceptable. Se levantó de su asiento, apoyando las manos sobre el escritorio. Emma Salazar llegó tarde porque me salvó la vida. Viviana parpadeó, confundida. ¿Qué estás diciendo? Sufrí un colapso en la calle, continuó Nicolás. Emma estaba ahí. Me asistió hasta que llegó la ambulancia. La seguridad de Viviana se tambaleó. Yo no lo sabía. No lo sabías porque ni siquiera le diste la oportunidad de explicarse. El silencio en la oficina se volvió ensordecedor. Nicolás se cruzó de brazos y la miró con dureza. ¿Así es como tratas a nuestros empleados? ¿Así es como diriges un equipo? Viviana abrió la boca para defenderse, pero no encontró palabras. Desde este momento, estás suspendida de tu cargo hasta nuevo aviso. El color desapareció del rostro de Viviana. Nicolás, no puedes hacerme esto. Puedo y lo estoy haciendo. La decisión estaba tomada. No había marcha atrás. Viviana, humillada y sin más argumentos, salió de la oficina con la rabia reflejada en sus ojos. Los empleados, que habían escuchado parte de la discusión, intercambiaban miradas de asombro. Nadie nunca había visto a Nicolás desafiar a Viviana de esa manera. Pero a él no le importaban los murmullos. Lo único que le importaba era encontrar a Emma Salazar. Esa tarde, en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, Emma revisaba ofertas de empleo en su laptop. Aún no asimilaba del todo lo que había pasado. Montgomery Enterprises había sido su sueño durante años y ahora tenía que empezar desde cero. Pero no se lamentaba. Sabía que hizo lo correcto. Su celular vibró sobre la mesa. Emma levantó la vista y miró la pantalla. Número desconocido. Por un instante, dudó en contestar. No estaba de humor para llamadas comerciales o encuestas innecesarias. Pero algo en su instinto la impulsó a responder. Señorita Salazar. La voz masculina al otro lado de la línea sonaba firme, pero sin arrogancia. Sí, ¿quién habla? Hubo un breve silencio antes de que el hombre respondiera. Soy Nicolás.
Emma frunció el ceño. No reconocía el nombre. Disculpe, ¿lo conozco? No exactamente, dijo él. Soy el hombre al que salvaste en la calle. Emma parpadeó, sorprendida. Su mente regresó de inmediato al momento en que vio a aquel hombre desplomarse en la acera. El desconocido. Oh, ¿cómo está? Gracias a ti, vivo, respondió él, sin rodeos. Quiero agradecerte en persona. Emma se removió en su asiento, sin saber bien cómo reaccionar. No tiene que hacerlo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, replicó Nicolás, con un tono más serio. No cualquiera habría hecho lo que hiciste. Emma sintió un ligero escalofrío. Había algo en su voz que no era simple gratitud, era una determinación que la inquietaba y, al mismo tiempo, despertaba su curiosidad. ¿Podemos vernos? Me gustaría conocerte mejor. Un silencio tenso se extendió por la línea. No era común recibir una invitación de un desconocido. Emma mordió su labio inferior, indecisa. No tenía razones para negarse, pero tampoco veía por qué un simple gracias tenía que volverse un encuentro en persona. Sin embargo, si realmente él quería expresarle su gratitud, rechazarlo se sentiría descortés. Está bien. Nicolás le indicó un café tranquilo en el centro de la ciudad. Cuando Emma llegó al lugar, notó la tranquilidad del ambiente. No era un café lujoso ni ostentoso, sino un sitio acogedor, con estanterías llenas de libros y un aroma a café recién molido que le recordó a su infancia. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarlo. Nicolás Ferretti estaba sentado junto a la ventana, con una postura relajada pero imponente. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado a su figura, y sus dedos jugaban distraídamente con el borde de la taza de café que tenía frente a él. Su rostro era serio, pero sus ojos reflejaban algo más. Emma sintió un ligero cosquilleo en el estómago. No había esperado que su salvado fuera un hombre joven y atractivo. Caminó hacia él con pasos cautelosos. Cuando Nicolás levantó la vista y la vio acercarse, una leve sonrisa apareció en sus labios. Emma, gracias por venir. Su voz sonó más cálida en persona, menos formal que en la llamada. No hay de qué, respondió ella mientras tomaba asiento. Por unos segundos, ninguno dijo nada. Emma notó que él la observaba con atención, como si estuviera tratando de descifrarla. No sé qué decirle, murmuró finalmente, sintiéndose un poco fuera de lugar. Gracias, dijo él de inmediato. Me salvaste la vida. Emma apartó la mirada, incómoda con el reconocimiento. No hice nada especial. Nicolás apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Hiciste más de lo que imaginas. El tono de su voz era serio, casi solemne, y Emma sintió que no era solo una frase cortés. Bajó la vista a su taza, sin saber cómo responder. Quiero saber algo, ¿siempre has sabido de primeros auxilios? Emma esbozó una leve sonrisa. Mi mamá era enfermera. Me enseñó desde pequeña. Nicolás la observó con interés. Entonces ayudar a la gente está en tu naturaleza. Ella se encogió de hombros. No lo sé, simplemente no puedo ignorar a alguien que necesita ayuda. Nicolás asintió lentamente. Había visto muchas personas en su vida, pero pocas con esa convicción tan genuina. Un nuevo silencio se formó entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era como si se estuvieran estudiando mutuamente. Nicolás tomó aire y se apoyó en el respaldo de su asiento. Emma, quiero que vuelvas a la empresa. Emma frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué? Nicolás hizo una pausa antes de soltar la revelación que lo cambiaría todo. Soy el CEO de Montgomery Enterprises. Emma sintió que el tiempo se detenía. ¿Perdón? Nicolás sostuvo su mirada con seriedad. Soy el dueño de la empresa de la que fuiste despedida injustamente. Emma sintió un vuelco en el estómago. No podía ser cierto. El hombre al que ayudó en la calle era su jefe. ¿Por qué no me lo dijo antes? Preguntó, con la voz aún llena de sorpresa. Quería que me vieras como soy, no como mi título. Emma sintió que su mente trabajaba a toda velocidad. No sabía si sentirse intimidada, sorprendida o curiosa. ¿Y ahora quiere que vuelva a la empresa? Nicolás inclinó la cabeza. Sí. Viviana ya no tiene autoridad sobre ti. Si quieres recuperar tu puesto, es tuyo. Emma sintió un torrente de emociones encontradas.
Montgomery Enterprises era su sueño. Pero nunca imaginó regresar de esta manera. ¿Por qué haría esto por mí? Nicolás entrecerró los ojos y respondió con calma. Porque lo correcto es lo correcto. Y porque alguien como tú no merece perder una oportunidad por la incompetencia de otra persona. Emma sintió una extraña calidez en su pecho. No había esperado esto. Pero tampoco podía negarlo. Montgomery Enterprises aún era su meta. Está bien, susurró, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Acepto. Nicolás dejó escapar una leve sonrisa. Buena decisión. Cuando Emma salió del café, su mente seguía dando vueltas. Nunca imaginó que el CEO de la empresa fuera el hombre al que salvó. Joven, encantador y humano. Por otro lado, Nicolás regresó a su mansión con un pensamiento inquietante. Emma Salazar era diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo inesperado. Algo que no tenía nada que ver con negocios. Regresar a Montgomery Enterprises fue una experiencia extraña para Emma. Cuando cruzó las puertas de la imponente corporación el primer día, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de recuperar su lugar en la empresa que tanto admiraba. Por otro, no podía ignorar la sensación de que todo había cambiado. Ahora, cada vez que caminaba por los pasillos, notaba las miradas de sus compañeros. Algunos eran de sorpresa, otros de curiosidad y unos cuantos de incomodidad. Después de todo, había sido despedida y, de alguna manera, había regresado por la decisión directa del mismísimo CEO. No tardó en notar que algunos rumores ya circulaban. La joven pasante que fue despedida por Viviana y que, misteriosamente, había vuelto después de reunirse con Nicolás Ferretti. Emma, sin embargo, ignoró los comentarios. No estaba allí para complacer a nadie, sino para demostrar su valía. Los primeros días fueron una prueba de paciencia. A pesar de haber recuperado su puesto, sus tareas eran más básicas que antes. Corrección de documentos, preparación de reportes, apoyo en presentaciones ajenas. Sabía que debía recuperar la confianza del equipo, pero eso no la desanimaba. Cada tarea, por mínima que fuera, la hacía con la misma determinación de siempre. Sin embargo, no todos estaban contentos con su regreso. Viviana Landaeta, aunque ya no tenía autoridad sobre ella, seguía en la empresa, relegada a un puesto menor. Y no disimulaba su desdén hacia Emma. Más de una vez, la joven sintió la mirada gélida de su exjefa en su espalda, como si la estudiara, esperando encontrar el momento adecuado para hacerle la vida imposible. Pero Emma no se distrajo. Sabía que su única arma era su talento. Y pronto tendría la oportunidad de demostrarlo. Una semana después de su regreso, se presentó una oportunidad inesperada. Uno de los gerentes del área, Samuel Andrade, recibió una notificación de última hora. Debía viajar a una convención de negocios en otro país y no podría presentar su propuesta de estrategia en la próxima junta directiva. La reunión era crucial. Se discutirían nuevas estrategias de expansión para el siguiente trimestre y su presentación era una de las más esperadas. El problema era, ¿quién tomaría su lugar? Samuel, que había notado el esfuerzo de Emma en los últimos días, tomó una decisión arriesgada. Se acercó a ella con una expresión seria. Emma, sé que apenas has vuelto, pero necesito que hagas algo. Emma dejó su libreta y lo miró con atención. ¿Qué necesita? Voy a delegarte mi presentación ante los directivos. Emma parpadeó, atónita. ¿Yo? Samuel asintió. Tienes talento, y lo has demostrado antes. Solo necesito que hagas pequeños ajustes y te prepares. Emma sintió un nudo en el estómago. Era su oportunidad de brillar. Asintió con firmeza. No lo decepcionaré. Cuando Nicolás se enteró de que Emma haría la presentación, sintió un extraño impulso de asistir. No porque fuera una obligación, sino porque, por alguna razón, quería verla en acción. El día de la presentación llegó. Emma se encontraba en una sala de reuniones más grande de lo habitual. Los directivos, los gerentes y algunos altos ejecutivos estaban presentes. Las luces estaban ligeramente atenuadas y el gran proyector en el centro iluminaba la pantalla con las diapositivas que había preparado. Respiró hondo. Sabía que todos la estaban observando. Algunos con expectativa, otros con escepticismo. Entre ellos, Nicolás Ferretti. Cuando sus ojos se cruzaron por un instante, Emma sintió una corriente eléctrica recorrer su espalda.
Él estaba ahí, observándola con interés. Pero no dejó que la intimidara. Se aclaró la garganta y comenzó. Con una seguridad que incluso a ella la sorprendió, explicó su propuesta de estrategia con claridad y precisión. Mostró análisis de mercado, estudios de competencia y proyecciones de crecimiento, todo con un lenguaje accesible pero convincente. Poco a poco, el ambiente en la sala cambió. Los directivos, que al principio parecían desinteresados, comenzaron a prestarle más atención. Algunos tomaban notas, otros asentían en aprobación. Cuando terminó su presentación, hubo un breve silencio. Y luego, aplausos. Emma sintió una oleada de alivio y emoción. Había logrado impresionar a la sala. Cuando bajó del escenario, Nicolás se acercó a ella. Su expresión no era la de un CEO distante y serio. Era la de alguien genuinamente impresionado. Felicidades, Emma. Lo hiciste excelente. Emma sintió una calidez extraña en su pecho. Gracias, señor Ferretti. Nicolás, corrigió él. Emma dudó un instante antes de asentir. Gracias, Nicolás. Por primera vez, sus nombres no sonaban como los de un jefe y una empleada, sino como los de dos personas que estaban empezando a conocerse. Cuando Nicolás regresó a su oficina, no podía dejar de pensar en ella. En su seguridad, en su determinación, en la manera en que había cautivado a la sala con su presentación. Emma Salazar no era como los demás empleados. Era brillante, audaz, diferente. Y, sin quererlo, comenzó a ocupar un espacio en su mente del que no podía sacarla. Emma llegó temprano a Montgomery Enterprises aquella mañana. El aire dentro del edificio parecía distinto. Había algo en la forma en la que los empleados la miraban, en los susurros que apenas lograba captar cuando pasaba. Pero no prestó demasiada atención. Se dirigió a su escritorio, organizando su espacio de trabajo con la meticulosidad de siempre. Apenas había abierto su laptop cuando su jefa directa, Carla Mendizábal, entró en la oficina con una expresión indescifrable. Emma se puso de pie de inmediato. Buenos días, Carla. La mujer asintió y, con una sonrisa sutil, le indicó que la acompañara. Ven conmigo, Emma. Hay algo que necesitamos discutir. Emma frunció el ceño, pero siguió a Carla hasta una sala de reuniones más pequeña, donde esperaban otros dos directivos. La incertidumbre comenzó a apoderarse de ella. Tomó asiento y esperó. Carla apoyó las manos en la mesa y la miró con una seriedad que la inquietó. Emma, después de la presentación que hiciste ayer, quedó claro para todos que tienes un gran potencial. Emma sintió que su respiración se detenía por un segundo. Gracias, de verdad. Carla intercambió una mirada con los otros directivos y luego volvió a enfocarse en ella. Hemos decidido hacer un cambio en la estructura del departamento. Y queremos que tomes el puesto de encargada del área de estrategia y expansión. Emma sintió un vuelco en el estómago. ¿Encargada del área? Eso significaba que ahora estaría a la cabeza de uno de los sectores más importantes de la empresa. Sé que puede ser una sorpresa, continuó Carla, pero creemos que tienes la capacidad para asumir el reto. Emma apenas podía procesarlo. ¿Este era el puesto de Viviana? Carla asintió con calma. Sí. Por un momento, Emma no supo qué decir. Había llegado como una simple pasante, luego fue despedida injustamente y ahora le estaban ofreciendo un puesto de liderazgo. Carla esperó pacientemente su respuesta. Emma respiró hondo y levantó la mirada con decisión. Acepto. El ascenso de Emma no pasó desapercibido. Para algunos empleados, fue motivo de admiración. Para otros, una injusticia. Pero si hubo alguien que sintió el golpe más fuerte, fue Viviana Landaeta. Aunque había sido degradada a un puesto menor, seguía en la empresa. Y ahora, veía como Emma, la misma pasante a la que había despedido sin contemplaciones, tomaba su lugar. Era inaceptable. Su rabia era tan intensa que no podía pensar en otra cosa. No podía permitir que Emma siguiera subiendo mientras ella caía. Así que tomó una decisión. Se vengaría. Días después, Emma, ahora en su nuevo rol, comenzó a familiarizarse con todas las responsabilidades del puesto. Revisaba contratos, organizaba estrategias, gestionaba informes. Pero un día, mientras revisaba documentos antiguos del área, encontró algo extraño. Una serie de transacciones financieras con montos elevados y descripciones vagas.
Pagos a proveedores inexistentes. Frunció el ceño y examinó con más detenimiento los documentos. Y entonces, los nombres la dejaron helada. Las firmas en esos reportes eran de Viviana Landaeta, Lucas Beltrán y Sergio Álvarez. Lucas, el asistente personal de Nicolás. Sergio, uno de los gerentes financieros de la empresa. Emma sintió como su piel se erizaba. Había algo turbio en todo eso. No podía ignorarlo. Sabía exactamente a quién debía informarle. Esa tarde, Emma pidió reunirse con Nicolás en un café fuera de la empresa. Cuando llegó, él ya la estaba esperando. Vestía con su elegancia habitual, pero había algo relajado en su postura. Emma la saludó con una leve sonrisa. ¿Todo bien? Emma se sentó y dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa. No lo sé. Quiero que veas esto. Nicolás tomó los papeles y comenzó a leerlos. Su expresión cambió de inmediato. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré en los archivos antiguos del área. Parecen transacciones fraudulentas. Nicolás entrecerró los ojos. Son movimientos bancarios sospechosos, pero no prueban nada concreto. Emma cruzó los brazos. Mira las firmas. Nicolás pasó la vista por los nombres y su rostro se tensó. Lucas Beltrán. Sergio Álvarez. Viviana Landaeta. Emma notó que su mandíbula se apretaba. ¿Estás diciendo que estas personas? No lo estoy diciendo, corrigió ella. Pero hay algo raro aquí, y creo que deberíamos investigarlo. Nicolás dejó los documentos sobre la mesa y la miró fijamente. Sabía que Emma no hablaba sin fundamento. Y si lo que decía era cierto, entonces las personas en las que más confió podrían haber estado traicionándolo. Voy a encargarme de esto. Y lo haría. Personalmente. Al día siguiente. Cuando Lucas Beltrán entró a la oficina de Nicolás, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Nicolás lo observó desde su asiento con una expresión que mezclaba desilusión y dureza. Lucas no era solo su asistente, era su mano derecha. Alguien en quien confiaba, un amigo que lo había acompañado en los momentos más críticos de la empresa. Y ahora, tenía que enfrentarlo con pruebas en la mano. Siéntate, Lucas, ordenó con frialdad. Lucas sintió un escalofrío en la nuca. Nunca había escuchado ese tono en Nicolás. Con lentitud, se sentó al otro lado del escritorio, sintiendo el peso de la mirada de su jefe sobre él. Nicolás sacó los documentos y los extendió sobre la mesa. Explícame esto. Lucas tomó los papeles con manos temblorosas. Cuando vio las firmas y los montos, su corazón se aceleró. Señor Ferretti, yo. ¿Firmaste estos documentos? Lucas tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. Sí. Nicolás apretó los labios, esperando más. ¿Por qué? Lucas dejó escapar un suspiro largo, sin saber cómo explicarse. Por fin, se rindió. Viviana y Sergio me obligaron. Nicolás entrecerró los ojos. ¿Cómo? Lucas pasó una mano por su rostro, como si intentara ganar tiempo. Sabía que Nicolás lo destrozaría si no decía la verdad. Ellos tenían pruebas de que fui infiel a mi esposa. Nicolás sintió una punzada de incredulidad. ¿Qué? Lucas desvió la mirada, avergonzado. Hace meses tuve un desliz con mi secretaria. Lo terminé antes de que fuera demasiado tarde, pero Viviana y Sergio se enteraron. No sé cómo, pero consiguieron fotos, mensajes, todo. Nicolás se quedó en silencio. Lucas soltó una amarga risa. Me dijeron que si no firmaba esos documentos, le harían llegar las pruebas a mi esposa. Nicolás cerró los ojos por un momento. ¿Y elegiste firmar? Lucas sintió que el aire se volvía pesado. Sí. Nicolás apoyó los codos sobre la mesa y lo miró fijamente. Durante años, había confiado en Lucas. Le había dado responsabilidades que nadie más tenía. Y, aunque entendía el miedo de Lucas, no podía perdonar lo que había hecho. ¿Sabes lo que esto significa? Lucas asintió con resignación. Sí. Nicolás tomó los documentos y se puso de pie. Esto no se quedará así. Lucas sintió un vacío en el estómago. Sabía que había perdido mucho más que un trabajo. Había perdido la confianza de Nicolás. Horas después, Nicolás reunió a Viviana y Sergio en una sala de conferencias.
Cuando entraron y vieron los documentos sobre la mesa, supieron que estaban atrapados. Viviana intentó mantener la compostura, pero una sensación de ira hirviente corría por su cuerpo. Emma. Esa maldita mujer la había descubierto. Desde el principio, sabía que Emma sería un problema. Por eso la menospreciaba. Por eso le hacía la vida imposible. Emma era demasiado correcta, demasiado profesional. Demasiado peligrosa. Sabía que si la dejaba crecer, podría llegar a convertirse en alguien capaz de desmantelar todo lo que había construido en la empresa. Por eso la despidió sin dudarlo. Pero ahora, Emma estaba de vuelta. Y le había arruinado todo. Viviana apretó los puños bajo la mesa. Quería destrozarla. Pero Nicolás no le dio oportunidad. Estos documentos prueban que han estado robando a la empresa. Sergio trató de mantener la calma. No tienes pruebas suficientes. Nicolás sonrió de lado. Una sonrisa cruel. Lucas me confesó todo. La piel de Viviana se tensó. Ese imbécil los había delatado. Esto es un malentendido, dijo Viviana con voz firme, aunque por dentro hervía de furia. Pero Nicolás no le permitió jugar su juego. No hay malentendidos. Hay pruebas. Sergio intentó hablar, pero Nicolás levantó una mano. Ambos están despedidos. Y enfrentarán cargos legales. Viviana se puso de pie de golpe. No puedes hacer esto. Acabo de hacerlo. Su voz no dejó espacio para protestas. Viviana sintió una rabia que le quemaba el pecho. Quería gritar, quería destruir a Emma. Pero no podía hacer nada. Su reinado en Montgomery Enterprises había terminado. Mientras la seguridad de la empresa los escoltaba fuera del edificio, Emma observó todo desde lejos. Por primera vez desde que llegó a Montgomery Enterprises, sintió que la justicia había triunfado. Pero en el fondo, sabía que Viviana no olvidaría esto. Nicolás, sentado en su despacho, miraba la ciudad desde su enorme ventanal. Todo lo que había ocurrido lo tenía inquieto. Lucas, alguien en quien confió durante años, lo traicionó por miedo. Viviana, una mujer a la que alguna vez consideró valiosa para la empresa, resultó ser una víbora ambiciosa. Pero Emma lo había salvado de la peor manera posible. Si no hubiera sido por ella, él nunca habría descubierto el fraude dentro de su propia empresa. Por primera vez en mucho tiempo, Nicolás sintió que alguien lo desafiaba. Y le gustaba. Porque Emma no era como los demás. No lo adulaba. No le temía. No se rendía. Se recargó en su silla y cerró los ojos por un momento. Emma Salazar. Definitivamente, no era alguien fácil de ignorar. El ambiente en Montgomery Enterprises había cambiado. Con la salida definitiva de Viviana y Sergio, la empresa volvió a respirar. Había justicia, orden y confianza. Pero lo que más había cambiado era Nicolás y Emma. Después de todo lo ocurrido, Nicolás tomó una decisión que nadie vio venir. Un día, llamó a Emma a su despacho. Ella llegó con la misma actitud firme y decidida que lo había cautivado desde el primer día. ¿Me necesitaba, Nicolás? Él sonrió levemente. Se había acostumbrado a escuchar su voz sin el formalismo de señor Ferretti. Sí. Se levantó de su asiento y se apoyó en el escritorio con los brazos cruzados. Quiero hacerte una oferta. Emma frunció el ceño. ¿De qué se trata? Nicolás la miró fijamente. Quiero que seas mi asistente de confianza. Emma se quedó sin palabras. De ser una pasante que fue despedida injustamente, ahora Nicolás Ferretti le ofrecía un puesto que la ponía a su lado, en el centro de todas las decisiones importantes. No sé qué decir, murmuró. Dime que sí, respondió él con seguridad. Eres la persona en la que más confío en esta empresa. Emma sintió cómo su corazón se aceleraba. La oferta era tentadora. No solo por el cargo, sino porque significaba estar más cerca de él. Y, en el fondo, sabía que lo deseaba. Con una sonrisa, extendió la mano. Acepto. Nicolás estrechó su mano con firmeza. Bienvenida a tu nuevo puesto, Emma. Pero ambos sabían que lo que había entre ellos era más que profesionalismo. Los días pasaron, y aunque intentaron ignorarlo, la atracción entre ellos crecía con cada encuentro, cada mirada furtiva, cada conversación que duraba más de lo necesario. Eran diferentes. Venían de mundos opuestos. Pero juntos, eran imparables.
Y finalmente, Nicolás lo supo. Ya no podía fingir que Emma Salazar no era la mujer que había cambiado su vida. Y no estaba dispuesto a perderla. A partir de ese momento, todo cambió entre ellos. Emma y Nicolás pasaron de compartir estrictamente asuntos laborales a algo más personal. Las miradas en la oficina se volvieron más intensas, las conversaciones más largas, las sonrisas más frecuentes. Poco a poco, la línea entre el trabajo y lo personal comenzó a desdibujarse. Las primeras salidas fueron casuales. Una cena aquí, un café allá, charlas que parecían extenderse más de lo planeado. Pero con cada encuentro, la atracción entre ellos se volvía más evidente. Y cuando finalmente comenzaron su relación, todo fue aún más intenso. Pasaban horas juntos, tanto dentro como fuera del trabajo. Compartían ideas, proyectos y sueños. Emma descubrió un lado de Nicolás que pocos conocían, su pasión por lo que hacía, su entrega, su vulnerabilidad oculta detrás de la imagen del empresario inquebrantable. Por su parte, Nicolás quedó completamente fascinado por Emma. No solo por su inteligencia y valentía, sino porque, sin darse cuenta, se había convertido en alguien indispensable en su vida. Se enamoraron sin remedio. Lo supieron en las noches de cenas tranquilas, en los besos robados en la oficina, en los momentos de complicidad en medio del ajetreo diario. Y cuando Nicolás lo entendió por completo, no tuvo dudas. Una tarde, en la azotea del edificio, Nicolás la esperó con una caja pequeña en su bolsillo. Cuando Emma llegó, confundida por su invitación, lo encontró mirando el horizonte, con una expresión que nunca había visto en él. ¿Todo bien?, preguntó ella, acercándose. Nicolás giró hacia ella y la observó en silencio. Emma. Ella sintió un nudo en el estómago. Entonces, él sacó la pequeña caja y la abrió. Un anillo brilló bajo la luz del atardecer. Emma se quedó sin aliento. ¿Qué? Cásate conmigo. No hubo rodeos, ni discursos largos. Solo una confesión directa de lo que sentía. Emma sintió sus ojos humedecerse. Había imaginado muchos caminos para su vida, pero jamás uno que la llevara a este momento. Miró a Nicolás, y en sus ojos encontró seguridad, amor y certeza. Y supo la respuesta. Con una sonrisa temblorosa, asintió. Sí. Nicolás sonrió y deslizó el anillo en su dedo. En ese instante, supieron que estaban donde debían estar. Juntos. Días después, Emma caminó por Montgomery Enterprises con la cabeza en alto. Atrás quedó la pasante humillada. Ahora era una mujer poderosa, respetada y, sobre todo, amada. Y cuando su mirada se cruzó con la de Nicolás, supo que su historia apenas comenzaba. A veces, la vida cambia en un solo instante. Emma nunca imaginó que salvar a un desconocido la llevaría al amor y al éxito. Pero así son los destinos que estaban escritos. Porque cuando dos almas están destinadas a encontrarse, el universo siempre encuentra la manera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.